El VIH ha cobrado más de 40 millones de vidas en el mundo y aunque ha habido avances, la verdad es que temas como la erradicación, la vacuna siguen siendo pendientes en la salud pública del mundo. Por eso hoy en Health Café vamos a hablar de todo lo relacionado con este tema. Health Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café. Si ustedes nacieron en los 80s o antes, necesitan suscribirse al canal de Expansión en YouTube para no perderse ni uno solo de los episodios de Health Café. Y si nos escuchan desde otra plataforma, por favor suscríbanse para que tampoco se pierdan ningún episodio. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre el tema del VIH o el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué ha pasado con él? Tenemos décadas ya de conocer esta enfermedad y sigue sorprendiéndonos. De hecho, cuando pensábamos que ya iba descendiendo, nuevamente hay casos en aumento, ¿no? Y para esto hemos invitado a un experto en el tema, doctor Francisco Moreno, infectólogo y experto en VIH. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes y es un tema muy interesante. Te cuento, yo empecé la carrera de medicina en 1981, justo cuando empiezan a descubrirse estos casos que en un inicio no sabíamos de qué se trataba y que en 1982 ya se creó este término, primero de un tipo de inmunodeficiencia en cierto grupo de personas de riesgo y bueno, de alguna manera mi carrera de medicina fue paralela al VIH. Pues yo les tengo que confesar que también, y gracias por la anécdota, doctor, mi carrera trabajando con pacientes con enfermedades complejas empezó trabajando con pacientes de VIH. Ahí empezó el amor por trabajar con personas que se enfrentan a un padecimiento que no tiene cura y que sin embargo hay muchísimo que hacer, así que compartimos de alguna manera esa bonita coincidencia. Pues bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a finales del 2022 había 39 millones de personas contagiadas en el mundo, es decir, que vivían con VIH. En el mismo año fallecieron 630,000 personas en enfermedades o en relación con este diagnóstico. También, que es lo que más me impresionó cuando hice la búsqueda, 1.3 millones de personas contrajeron en ese año el virus. Así que, aunque nos pareciera que es una historia de los años 80 o 90, como empezamos a platicar, la realidad es que estamos hablando de algo muy vigente y que afecta a todas las edades. Doctor, empecemos por explicarle a la gente qué es el VIH y cómo se transmite. Mira, el VIH es una infección. Las infecciones pueden ser producidas por diferentes agentes. Los virus, y ahora están muy de moda los virus después del COVID, son uno de los principales responsables de infecciones. VIH es virus de la inmunodeficiencia humana, por eso VIH. Y este virus lo que provoca en el cuerpo es una infección crónica en donde tiene la capacidad de afectar a los soldados de tu cuerpo. Es un virus que va destruyendo aquellas células que se van a encargar de encontrar cuáles son los invasores para atacarlos. Cuando tú empiezas a perder esos soldados que identifican a los invasores, te empiezas a enfermar de cuestiones que no deberías, de enfermedades que llamamos oportunistas. Son oportunas porque encuentran un agente que tiene bajas las defensas y por eso se habla de inmunodeficiencia, baja en las defensas y en el humano. Este virus realmente se detectó en los 80s y tuvimos pruebas para detectarlo 4 años después de que se presentaron los primeros casos. Algo que ahora vemos cómo ha evolucionado la tecnología, ¿no? COVID se encontró el virus a los 15 días y había pruebas a los 15 días. Aquí tardamos 5 años en que gente se contagiaba y no sabíamos cómo. Sí, sí. Ahora, hay un tema interesante que viene de esta introducción al tema del VIH y es que no todas las personas que tienen el virus positivo, es decir, que son portadoras de la enfermedad, tienen la enfermedad. A estas personas les llaman seropositivos, pero no tienen manifestaciones. ¿Cuáles son los síntomas o signos que una persona debe pensar o puede tener como manifestaciones clínicas para pensar en
cabe la posibilidad que yo tenga el virus, que yo sea portador de él? Mira, es un virus muy interesante porque es un virus que tú adquieres y entra en tu cuerpo. 30% de las personas que adquieren el virus, es decir, 1 de cada 3 pueden tener síntomas como de alguna infección viral que en la mayor parte de los casos pasa inadvertida. Y después el virus entra como en una fase en donde va produciendo una infección, pero muy lentamente. Va disminuyendo esas células de defensa hasta que el cuerpo empieza a ser susceptible de enfermarse. Entonces, en un inicio, en los 80s, hablábamos de los pacientes que tenían VIH y los pacientes que tenían SIDA. Pacientes que entonces ya tenían un síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque ya tenían infecciones oportunistas. Durante este tiempo, la persona puede estar totalmente normal. Y se habla que son seropositivos, no por el cero, es porque su suero es positivo para el anticuerpo de VIH. Nadie que haya tenido VIH va a tener o va a dejar de tener un anticuerpo. Es un marcador que, así te da sarampión, desarrollas el anticuerpo contra el sarampión. Igual con VIH. Lo que teníamos antes era la capacidad de detectar esos anticuerpos. Entonces decíamos, el paciente es seropositivo, su suero es positivo para VIH, pero no tiene en este momento ninguna infección oportunista. Hasta 1996, las personas se contagiaban, se mantenían hasta que llegaba un momento en que empezaban a bajar esas defensas, tenían una enfermedad oportunista y entonces en ese momento hablábamos de que el paciente ya no tenía VIH, tenía SIDA. Ok, entonces para entender, doctor, como decía Fer al comienzo, puede ser que un paciente sea portador, pero que no haya tenido las manifestaciones relacionadas con esta inmunodeficiencia, es decir, que no tenga otras infecciones en su cuerpo. Y el paciente con SIDA es un paciente VIH positivo en el que ya hay estas enfermedades. Pero entonces yo me quedo con la pregunta de Fer, ¿cómo puede una persona sospechar si es seropositiva todavía sin manifestaciones de estas enfermedades oportunistas? ¿Por qué podría sospechar? ¿Cuáles son las señales en su cuerpo o en su vida que deberían llevarlo o llevarla a sospechar de ser un portador de VIH? Mira, este es el problema real que hemos tenido con VIH, que durante ese periodo de latencia, en ese periodo en donde están con la positividad del virus, pero no tienen síntomas, la única forma de saber que tienes VIH es haciéndote una prueba. Y hemos tratado de hacer que todos se hicieran pruebas pues, cada cierto tiempo. Evidentemente, y como vamos a hablar ahorita, hay personas que tienen más riesgo de tenerlo. Pero, justo eso iba, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Mira, la enfermedad se puede presentar o se puede transmitir por 3 formas. La más común es por contacto sexual. Y luego se puede transmitir por transfusiones de productos que estén contaminados. Eso, por ejemplo, al principio, en los 80s, fue pues algo muy grave porque mucha gente, pues no existía esa prueba para saber si tenían VIH, transfundían a la persona y desarrollaba VIH. Y la tercera, desafortunadamente, es la transmisión vertical, que quisiera eso que una madre infectada tiene el riesgo, no absoluto, pero sí tiene un riesgo de transmitirle al bebé la infección. Pero la mayor parte, como te digo, son una transmisión de un contacto sexual, que en ocasiones tú puedes decir, bueno, fue un contacto sexual de riesgo porque no sabía quién era, no usé protección, pero en otras ocasiones pues es un contacto sexual que tú no esperabas. Tenemos, por ejemplo, desafortunadamente cónyuges que resultan infectados por su pareja, que aparentemente tenía una relación estable y que después de 2-3 años aparece que tienen esa infección. Entonces yo te diría, no hay unos síntomas específicos en ese momento. Es muy importante entonces que tengamos la cultura de hacernos pruebas, como te haces un chequeo anual, que incluyas la prueba de VIH para que, pues en un momento dado, la peor enfermedad que puedes tener es aquella que tú tienes y no lo sabes. Exacto. Entonces, con VIH es precisamente eso. Si tú no sabes que tienes VIH y lo tienes, eso es muy delicado, porque entonces no puedes tomar medidas para que tú te cuides,
para que tú te mediques adecuadamente y para que no lo sigas contagiando. Sí, y perdóname, Fer, antes de seguir, porque, bueno, qué buena explicación, más claro creo que ha sido para todos, pero si tienen más preguntas, por favor déjenlas donde sea que nos estén viendo o escuchando, que siempre los leemos y les podemos responder o les podemos dar los datos del doctor Moreno para que puedan conversar con él. Y a mí me queda una lección que podría bajar de esto que nos acabas de decir, es uno, si han tenido relaciones sexuales sin protección, pues ni modo. Lo mejor es hacerse una prueba y pues ya no tener relaciones sexuales sin protección para no estar en un riesgo tan alto como el de contraer VIH. Pero lo que acaba de decir el doctor es súper importante. Lamentablemente, y ahí se me va a salir lo feminista, porque es mucho más común en mujeres que dicen yo solamente he tenido una pareja estable y es mi esposo, pero resulta que lamentablemente el esposo tiene relaciones fuera del matrimonio que la esposa no sabe. Y yo me acuerdo igual en los 80s de un montón de casos de mujeres que solo habían tenido una relación sexual en su vida, una sola pareja sexual más bien en su vida, y tristemente fueron VIH positivas. Entonces, bien importante además, creo, tener una conversación abierta y transparente que tiene que ver no solamente con los afectos, pues, sino con la salud. Con las prácticas. Incluso yo te voy a decir algo que es muy importante y que la gente no sabe. Como esta enfermedad empezó en un grupo de personas, de hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, se le estigmatizó mucho a que era una enfermedad de cierto grupo. A hoy, en 2024, hay más mujeres que viven con VIH que hombres. Wow. Entonces, no es una enfermedad de cierto grupo, es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿tendré yo riesgo de tener VIH? ¿Has tenido relación sexual? Sí. Porque la gente piensa, es que nada más tuve relación sexual con una persona. Sí, pero esa persona tuvo relaciones con otras. Y al mismo tiempo estás teniendo relaciones sexuales con todas las parejas de esa pareja. Y lo que sucede, y tú comentas, tristemente dentro de esa violencia de género que hemos hablado muchísimo, hay más mujeres infectadas de VIH que hombres. Pues ojo, porque lo que acaban de decir es súper importante. Uno, el VIH no es una enfermedad relacionada con la comunidad LGBT. Es una enfermedad relacionada con tener relaciones sexuales sin protección, y lo que nos acaba de decir el doctor Moreno es tristísimo. Hoy son más mujeres contagiadas con VIH que hombres. Una pregunta común que sucede en la consulta de medicina interna, sobre todo en la gente que va a hacerse chequeos, es ¿qué pasa con el uso de drogas intravenosas? ¿Qué pasa con el uso de tatuajes? ¿Qué pasa con el uso de piercings, que son muy comunes? ¿Son susceptibles estas personas de tener una transmisión de VIH? Sí, mira, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que la gente que usa drogas intravenosas tiene pues dos posibilidades. Una, que la aguja que esté utilizando la hayan compartido y que alguien que la compartió pudiera tener VIH. Y la otra que es real, ¿no? En la situación en donde está uno bajo los efectos de una droga, puedes tener relaciones que luego ni siquiera... No consensuadas, inclusive. Exacto, ni consensuadas, y además ni cuenta te ni dice conscientes. con quién, ¿no? Entonces, eso es importante. Sí, el uso de drogas se asocia a esto. Ahora, si vas a ponerte un tatuaje, si vas a hacerte un piercing, también vale la pena que veas el sitio en donde lo van a hacer. ¿Por qué? Porque existe la remota posibilidad que esa aguja esté contaminada. Eso es de lo que hablamos de la vía parenteral. Parenteral quiere decir que entra a través de tu piel un objeto que pudo haberse sido contaminado en alguna situación. Ahora, no dura tanto tiempo el virus. No es que si usan una aguja va a durar 3 años la aguja infectada. No. Pero sí tiene un periodo en el que puedes contagiarte, breve. Entonces, sobre todo, las cuestiones en donde están utilizando un instrumento para varios, pues hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay un tema, y ya que tiene que ver con cuál es el enfoque terapéutico de la enfermedad por VIH. Antes, cuando recién descubrieron el virus y las primeras manifestaciones, todo el mundo pensaba que era una enfermedad mortal por necesidad. Quien tenía VIH, SIDA, iba a morir. Hoy la OMS ya la considera como una enfermedad crónica. ¿A qué se debe? ¿A la intervención terapéutica? ¿Al virus cambió? ¿Qué sucedió? No, realmente ha sido el desarrollo tecnológico. Fíjate que es una historia, sobre todo los que lo vivimos, como les comentaba,
Cuando yo en 81 entré a la universidad, recuerdo en mis rotaciones por infectología como estudiante, pues había un número de pacientes enorme con VIH, y incluso cuando hice infectología en San Antonio teníamos un piso de pacientes con VIH en donde era terrible. Nosotros teníamos que tomar terapia porque eran gente joven y que se acababa muriendo de todas, y además de una forma horrible, porque o les daba citomegalovirus y se quedaban ciegos, o les daba meningitis, o les daba neumonía, y veías una persona de tu edad totalmente flaco, desgastado, sin vista. Era muy fuerte. Dramático. En 1996 se encontró que combinando ciertos medicamentos se inhibe al virus. Ahora, lo que se ha logrado con este tipo de tratamientos es varias cosas. Uno, al principio eran muchísimas pastillas, hablaban de un cóctel. Ahora, la mayor parte de los casos son una pastilla. Hay estudios incluso ahora de que va a ser una inyección que va a durar varios meses. Esto te permite que tú puedas vivir con la enfermedad y estar relativamente sano. Y sano me refiero con buena calidad de vida, que disminuya las posibilidades de que lo transmitas, que puedas tener una actividad productiva, porque eso pues no sucedía. Entonces, ahora la enfermedad no es una sentencia de muerte, pero hay que cuidarse, hay que saberla. Por eso comentábamos al principio que no hay peor enfermedad que la que tienes y no lo sabes. Si tú tienes VIH y no lo sabes, no vas a estar tomando tratamiento, vas a poder contagiar y tu sistema inmune se está deteriorando. Doctor, yo antes de la pregunta que le voy a hacer, nos quedamos con que uno de los riesgos de contagio es por una transfusión de sangre, y en otros episodios de Gel Café ya hemos hablado de la importancia de la donación de sangre, porque también puede ser que la necesitemos un día. Entonces, aquí me gustaría que dejemos la claridad de por qué hoy es muy poco probable, o sea, no podemos decir que nunca, pero hay una práctica en los bancos de sangre que elimina este riesgo que antes sí era un riesgo y existía porque no existía esa práctica. Incluso, si tú ves en los principios de los 80s, te transfundían sangre que ni siquiera era aprobada para VIH, porque no existía el anticuerpo. Uno de los casos más sonados fue de Arthur Ashe, un tenista muy famoso, un tenista de color, que ganó Wimbledon americano y que tuvo VIH, hizo una fundación muy grande. Él tenía hemofilia y entonces tenía que transfundirse de vez en cuando. Después de eso, eran muy raros los casos de transmisión. ¿Por qué? Porque los anticuerpos o las pruebas que se hacían, pues todavía tenían algún error. Actualmente las pruebas que tenemos para la detección de la enfermedad son muy buenas, y aún así, cuando tú vas a donar sangre, te hacen llenar un cuestionario. Y si tú has tenido 20 parejas sexuales en el último mes, pues no creo que seas el más adecuado para donar sangre. Entonces, sí es importante que cuando vayan a donar sangre, contesten con honestidad. Se van a hacer las pruebas, y el que va a recibir la sangre, que esté tranquilo, porque se hacen muchísimas pruebas para estar seguro que esa sangre va a ser adecuada y que te va a servir para que te puedas recuperar del problema que está requiriendo que te transfunda. Es un lujo tener al doctor Moreno en Gel Café. Y quiero regresar, doctor, sobre lo que comentabas de la transmisión vertical, que es la transmisión de las mamás a los bebés cuando la mamá es portadora. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué se puede hacer? Un poco más de información al respecto. Mira, se calcula que de cada 100 embarazos, en 30 puede haber una transmisión materno-fetal. Quiere decir que la mamá contagia al bebé. Esto afortunadamente se ha ido disminuyendo mucho porque ya hay medicamentos que se le pueden dar a la mamá durante el embarazo que hacen que esa transmisión disminuya. La mayor parte de la transmisión materno-fetal ocurre en el momento en el que el bebé nace y en algunos países durante la lactancia. ¿Por qué? Porque la lactancia también puede transmitir VIH. Y uno diría, bueno, pues entonces es muy fácil, porque lo que hay que hacer es no lactar. Sí, pero hay que recordar que hay zonas del mundo en donde el único momento en donde el bebé va a estar bien nutrido en su vida es cuando tiene la lactancia. Cuando se prohibió la lactancia por la Organización Mundial de la Salud, empezó a haber una cantidad de muertes por desnutrición en los bebés que dijeron, no, pues regresen, aunque pueda ser, pues ni modo. Lo que es muy importante es saber, uno, que sí puede ocurrir esa transmisión, que la mayor veces, de la parte de las veces ocurre en la parte en donde va a nacer el bebé, pero otra vez,
que las mamás, que los embarazadas se hagan una prueba de VIH, porque si resulta ese problema desafortunado en donde la mamá tiene VIH, hay medidas que hay que hacer para que ella no se enferme, no progrese en la enfermedad y también evite que sea contagiado el bebé. O sea, sí podemos evitar que el bebé nazca sin VIH. Por supuesto. Y para eso hay que hacerse una prueba, hay que contarle la historia completa al doctor para que el doctor también evalúe lo que tenga que evaluar y entra a tratamiento a partir de qué mes, doctor. Puedes empezar en tratamiento a partir de la semana 13. La mayor parte de los antirretrovirales se llama antirretroviral porque el virus es un retrovirus. Entonces, en lugar de decir antiviral, ya estás hablando de que es un medicamento específico para VIH. Estos antirretrovirales, la mayor parte son inocuos para el bebé. Tenemos niños que han nacido de madres con VIH que no se han infectado, que no tienen ninguna cuestión orgánica que les haya dañado. Y evidentemente, pues tengo un paciente que me dice, es que mi mamá me salvó la vida 3 veces. 1, porque me quiso tener. 2, porque le dijeron que me abortara cuando supieron que tenía VIH. Y 3, porque tomó las medicinas. Es de veras maravilloso oír a este muchacho decir, yo le debo a mi mamá 3 veces la vida, porque fácilmente pudo haber decidido no tenerme. Y es maravilloso y él pues es una gente que puede hacer sentir que, porque cuando una mujer se entera que tiene VIH y está embarazada, pues es una catástrofe, claro. Es una noticia tremenda, pero hay que ver las posibilidades, y así como decimos ahora, ya no es una sentencia de muerte, tampoco es una sentencia que tu hijo va a nacer con VIH, y también existe la posibilidad de que tú puedas vivir a tu hijo todo el tiempo si tú llevas una adecuada toma de tus medicamentos, que aquí es la base, la toma adecuada del medicamento, lo que llamamos apego a tratamiento. Hay un grupo importante de personas que han estado en riesgo de adquirir el VIH inadvertidamente, como los médicos. Los médicos que tienen en medio a un paciente en una cirugía, en una urgencia, algo, que han tenido accidentes con agujas, con bisturí, o inclusive en la comunidad, gente que se ha expuesto a una relación sexual sin protección y que posteriormente tuvieron información de que esta persona era portadora del VIH. Hay tratamiento post-exposición. ¿Qué les podemos ofrecer a estos doctores, a este personal de la salud o a estas personas que tuvieron esta exposición inadvertida? Sí, afortunadamente, ahí te voy a contar algo muy personal. 1993, yo estaba haciendo mi residencia en infectología y teníamos el piso de pacientes con VIH. Hay un paciente que cae en paro, llegamos a reanimarlo. Tomamos la residente que estaba al lado mío toma una muestra de sangre arterial de la femoral y a la hora de que voltea a verme, voltea con la aguja y me produce un resaño. En ese momento yo tengo una exposición de riesgo. Y estamos hablando de 1993, donde lo único que había era ZT. No había manera que te lo tomaras porque eran 1500 miligramos, lo vomitabas todo el tiempo. Y además, las pruebas que había no te permitían rápidamente saber si te contagiaste o no. Tenías que pasar esta famosa ventana de 6 meses, en donde yo cada mes me hacía pruebas y todo. Mi esposa estaba embarazada. De veras, es terrible. Entonces ahora tener la posibilidad de que en las primeras 72 horas te tomas un tratamiento que evita que tú puedas progresar y que puedas desarrollar VIH es maravilloso. Aquí lo que es importante, si tuviste una exposición de riesgo, primero saber que es una exposición de riesgo, porque me dijo desde lejos y supe después que tenía VIH. No, es un contacto estrecho. O me pasó el cerca la aguja. No, es que haya una lesión de la piel. Pero si existe eso, tienes 72 horas para tomar un tratamiento que evita que tú vayas a desarrollar VIH. Y la eficacia de este tratamiento es alta. Es altísimo. La mayor parte de los pacientes que se llegan a resultar positivos, acuérdate que aquí no hay nada de 100%, pero la realidad es que es muy alta y la mayoría es porque lo abandonan. Como son 4 semanas de tratamiento, la gente a veces se aburre y lo abandona. Pero si tú llevas bien el tratamiento, estás muy protegido, la posibilidad de que tengas una infección es muy alta. Ahora, para todos esos médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, si llegan a tener un accidente con una aguja, pónganse en contacto con el trabajo social ahí en donde estén trabajando para que
pues no solamente chequen VIH, sino hepatitis B y hepatitis C, que son las enfermedades que más se transmiten por esos accidentes. Muy importante, recuerden, no hay peor enfermedad que la que tienes y no lo sabes. Y ahí debo decirlo, en los hospitales hay un sistema de soporte a través de las unidades de vigilancia epidemiológica que siempre tienen un líder que tiene características para poder identificar y hacer acciones rápidas. Doctor, para cerrar y agradeciéndote otra vez el tiempo para platicar de VIH. Uno, ¿qué onda con la vacuna? O sea, ¿crees que está cercano o no que tengamos una vacuna contra el VIH? Y dos, por supuesto, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar un contagio por VIH? Mira, la vacuna desafortunadamente ha sido un problema grande. Es un virus muy complejo, no es un virus como el virus de COVID, porque hay gente que dice, ya ven, esto es todo un complot, porque para VIH, como son pacientes promiscuos, no quieren tener vacuna. No es cierto. La vacuna para VIH ha sido muy compleja. La otra es que también es muy difícil hacer los estudios de seguimiento, porque pues ni modo que tú inyectes a la gente y le digas, a ver, ahora vete y exponte a ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces se hacen en poblaciones de riesgo. Y desafortunadamente hay varios protocolos, pero no hay nada que yo te pueda decir, en este momento la vacuna funciona. El otro aspecto que es muy importante es que cada vez se avanza más en ese lograr un medicamento que erradique el virus, porque eso sería ideal, que la persona que está infectada pues erradique el virus. Y bueno, esto pues ha llevado tiempo, pero como comentábamos en un principio, antes tenías VIH y a los 6 años te ibas a morir. Ahora vas a vivir con una enfermedad crónica, pero con buena calidad de vida, puedes hacer la mayor parte de las cosas. Y algo importante que mencionar, cuando tú estás bien controlado de la medicina, tus cargas virales y la cantidad de virus que hay en la sangre baja mucho. Y entonces te vuelves mucho menos contagioso. Porque imagínate que estás con tu pareja que sabe que tiene VIH, usas el preservativo y se rompe. Bueno, entonces ya no quiero tener relación. Entendamos que pues son seres humanos que quieren tener una vida normal. Si llega a ocurrir eso y están en niveles no detectados de virus, la posibilidad de que lo transmitan es muy baja. Entonces, bueno, lo más importante es que cuando vayas a tener relaciones estés seguro de con quién estás teniendo relaciones, que tengas tú tu chequeo anual. Si eres una persona muy activa sexualmente, pues a lo mejor 2 veces al año. Si tienes algún accidente, desafortunadamente una violación, una cuestión así, chécate, porque lo peor que puede pasar es que no le prestes atención y acabes después enterándote que tienes VIH. Doctor, ¿dónde te encuentran? Porque seguro vamos a tener muchas preguntas. Estoy en el Centro Médico ABC, en Observatorio. Mi consultorio está en el Hospital ABC de Observatorio. Estoy en el 2º piso, se llama Torre Mackenzie 2, Consultorio 2C, con todo gusto. Y si hay preguntas, me encantaría que me las mandaran para poderlas contestar y poder ayudar. Es una enfermedad que los que hemos vivido desde el principio ha cambiado muchísimo. Es una enfermedad que es muy diferente a lo que era. Doctor, ¿y en cuál de las redes sociales eres más activo? En X ahora. El único que le dice X es Elon Musk, los demás le decimos Twitter. Ya, sí, en Twitter. Mi Twitter es @drpacomoreno1 y con todo gusto. Ahí me cuesta trabajo contestar preguntas porque pues, luego son muchas, pero con todo gusto, a través de ustedes, me encantaría poderlos contestar. Además, siempre tiene información súper interesante. Fer, ¿a ti dónde te encuentras? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de salud aquí en Health Café. Health Café. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.